Bueno, bienvenidos a todos los madrugadores. Vamos a comenzar puntuales con nuestra mesa de inmunología, mecanismos y modulación de la respuesta inmune en el trasplante. Me presento. Yo soy Esther Mancebo Sierra, inmunóloga del Hospital 12 de Octubre. Yo soy Elena García, inmunóloga de aquí, del Hospital de Coruña. Y bueno, pues vamos a empezar con el primer ponente, la primera presentación, predicción de los resultados de pruebas cruzadas por citometría de flujo basado en la MFI, los DSA detectados por ensayos de single antigen. Lo presenta Ángela Alfocea del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Bueno, en primer lugar, agradecer al comité la selección de nuestro trabajo como comunicación oral. Como bien sabéis, los pacientes hipersensibilizados se encuentran con el problema de que al momento de una oferta de un posible donante, podemos encontrarnos el caso en el que estos presenten anticuerpos donantes específicos preformados, lo que nos daría lugar a una prueba cruzada virtual positiva, y va a ser un caso en el que la mayoría de los pacientes vamos a contraindicar este trasplante, pero también pueden encontrarse el caso menos frecuente en el que vamos a tener un donante frente a que no están presentes estos anticuerpos, dando lugar a una prueba cruzada virtual negativa y que nos va a poner un escenario que va a ser bastante favorable, al menos desde el punto de vista inmunológico, para que se lleve a cabo ese trasplante. Sin embargo, como bien sabemos, tenemos una serie de pacientes que, debido a que o bien presentan o reconocen su anticuerpo múltiple antígeno diferente de la población, o bien van dirigidos frente a antígenos que son muy frecuentes, van a tener un porcentaje de prueba virtual bastante elevado, cercano al 100%, que limita en gran medida la posibilidad de encontrar un donante compatible, entendiendo un donante compatible aquel frente a que no presentan estos anticuerpos donantes específicos preformados. Sin embargo, como también sabemos, no todos los anticuerpos donantes específicos que detectamos en el laboratorio son iguales, porque mientras que algunos de ellos que van a dar lugar posteriormente a una prueba cruzada, en este caso celular, positiva, otros muchos nos vamos a encontrar que, pese a tener una prueba cruzada virtual positiva, no vamos a tener luego una prueba cruzada celular que vaya a ser positiva. Esto se ha visto en múltiples cohortes, como por ejemplo en la cohorte americana, que estos pacientes, en los que a pesar de tener anticuerpos de donantes específicos preformados, luego tienen pruebas cruzadas celulares negativas, van a tener una evolución post-trasplante, al menos en este caso siguiendo una pauta de sensibilización convencional, una evolución post-trasplante que es muy parecida o muy similar a aquellos pacientes que, pese a tener anticuerpos anti-HLA, no son donantes específicos. De esta manera nos encontraríamos dos casos en los que tenemos pacientes hipersensibilizados con pruebas cruzadas celulares positivas, en los que tenemos un alto riesgo en el posttrasplante de, en este caso, rechazo y pérdida del injerto, mientras que por otro lado nos vamos a encontrar casos más favorables en los que, independientemente que tengamos anticuerpo donante específico o no, vamos a tener una prueba cruzada celular negativa, lo que nos daría una evolución post-trasplante bastante favorable, que nos va a poner un caso en el que podemos incluso proceder a ese trasplante. De esta manera, el objetivo de este trabajo fue, a partir de los valores de intensidad media de fluorescencia que sostienen mediante los ensayos de single antigen beat de Luminex, vamos a intentar establecer un umbral para cada uno de los distintos locu HLA que nos permita asegurar que por debajo de ese umbral la probabilidad de tener luego una prueba cruzada, en este caso por citometría de flujo positiva, sea baja, de tal forma que podamos llevar a cabo un delisting en el cual tengamos esa certeza de que vamos a tener una prueba cruzada negativa y que, por tanto, vaya a ser de bajo riesgo para luego el desarrollo post-trasplante de nuestros pacientes. De esta manera, lo que hicimos fue tomar 190 sueros de distintos pacientes hipersensibilizados y cruzarlo con 56 donantes, utilizando células tanto procedentes de bazo como procedentes de ganglio, de 56 donantes diferentes, dando lugar a un total de 638 pruebas cruzadas por citometría de flujo. Cabe destacar que solo cogimos aquellos pacientes en los que para cada una de las pruebas cruzadas presentaban 1, 2 o 3 anticuerpos donantes específicos. A partir de todas estas pruebas estudiamos los siguientes datos. En este caso, de los ensayos Luminex, vamos a tomar la MFI del sumatorio de todos los anticuerpos donantes específicos, o bien vamos a tomar la MFI del anticuerpo inmunodominante, entendiendo aquel que tiene la mayor intensidad media de fluorescencia. Y luego vamos a tomar los datos que son los resultados de la propia prueba cruzada. Con ello pues vamos a llevar todo el análisis
estadístico que vamos a comentar a continuación, con el objetivo también de responder una serie de preguntas, y es la primera de ellas que si observamos correlación entre ambas técnicas. Cuando representamos los valores de intensidad media fluorescencia que obtenemos mediante ambas técnicas, tanto para el DSA inmunodominante, que se representa en azul, como para el sumatorio, que se representa en rojo, vemos que cuando comparamos los anticuerpos donantes específicos que van dirigidos frente a HLA de clase 1, en este caso frente a linfocitos T, tenemos una correlación moderada a buena, que también se mantiene cuando observamos estos mismos anticuerpos frente a linfocitos B, pero que decae hasta una correlación bastante pobre cuando lo que estamos estudiando son anticuerpos de clase 2. De esta manera, lo que observamos es que la MFI de los anticuerpos donantes específicos de clase 1 que detectamos por Lumine van a tener una mejor correlación que aquellos que son de clase 2 para las pruebas cruzadas por citometría de flujo. Esto luego nos lleva a la segunda pregunta lógica, que sería, vale, ¿esta diferencia se traduce luego en que la capacidad predictiva vaya a ser mejor o peor, dependiendo de la clase de HLA que vayamos a reconocer? Y simplemente, mediante un análisis ROC, se ve claramente cuando vemos la curva o trazamos la curva, que los anticuerpos de clase 1 van a tener un área bajo la curva bastante superior a lo de clase 2, y que en este caso esta diferencia en la correlación que se observa entre ambas técnicas sí que se traducen en una mejor capacidad predictiva de los anticuerpos HLA de clase 1 frente a los de clase 2, y además cuando obtenemos ese punto de corte óptimo, a pesar de esto, en ambos casos se sitúa alrededor de las 6.000 unidades de intensidad media de fluorescencia, en este caso para el anticuerpo donante específico que sería inmunodominante. Pasamos ahora a ver esta tercera pregunta, es que, como ya he comentado, vamos a tener dos parámetros y quisimos ver cuál de ellos va a ser un mejor predictor, o en este caso también cuál se asocia o cuál tiene una mejor correlación en nuestro modelo predictivo. Además, también cogimos lo que vendría siendo el modelo que utiliza ambos parámetros como predictor, y si volvemos a la curva ROC, vemos que las tres curvas, que se verían los tres colores, son prácticamente superponibles, que muestran diferencias en el área bajo la curva que son prácticamente cercanas a cero, por lo que no podemos decir que exista una diferencia en la capacidad predictiva. Sin embargo, cuando pasamos al análisis, en este caso una regresión logística, para intentar ver pequeñas diferencias como predictor individual, lo que vemos es que en este caso la MFI del DSA inmunodominante va a ser el mejor predictor individual. ¿A qué se podrían deber estas diferencias? En que no haya diferencia de capacidad predictiva, pero sí que uno se ajuste mejor al modelo que otro. Puede ser porque no tengamos suficientes casos, en este caso, en el que el sumatorio y la MFI del DSA inmunodominante sean lo suficientemente diferentes para que podamos ver estas diferencias. Y ya finalmente, y la pregunta más importante, es si somos capaces de obtener estos puntos de corte que van buscando mediante esta aproximación. Y lo que hicimos fue simplemente coger, en este caso de cada prueba cruzada, el locu HLA que van a reconocer cada uno de estos anticuerpos donantes específicos, en este caso el inmunodominante, y vemos que de manera general aquellos que dan pruebas cruzadas por citometría negativa presentan valores de MFI más bajos que aquellos que dan positivas, y que vamos a ser capaces de obtener estos puntos de corte, que bueno, cabe destacar que especialmente la clase 2 son puntos de corte más elevados, especialmente para DQ y DP, que en nuestro caso, para A, B y DR, vamos a tener áreas bajo la curva que están por encima de 0,75, que son bastante buenas, y que en este caso también los intervalos de confianza son bastante estrechos, lo que nos da un poco la validez o la reproducibilidad, que nos permite asegurar también que estos puntos de corte se van a poder emplear fuera incluso de nuestro propio laboratorio. Además, cuando comparamos con lo poco que hay descrito en la bibliografía, vemos este trabajo de Vicentin, que nos tiene estos puntos de corte que son bastante similares a los que obtenemos nosotros. Especialmente vemos que hay una tendencia a que HLA-B tenga puntos de corte más bajos y también áreas bajo la curva bastante similares. Y esto es una buena noticia para nosotros también, porque a pesar de utilizar otra metodología, obtienen puntos cercanos a los nuestros. Finalmente, lo que vemos con las conclusiones que tenemos por el momento en este trabajo son que la correlación de los DSA de clase 1 va a ser mejor que los de la clase 2, y eso se traduce en su mejor capacidad predictiva, que no hay diferencia en esa capacidad predictiva entre los distintos parámetros, pero sí que vemos que la MFI del DSA inmunodominante va a ser la que mejor ajusta nuestro modelo tiene, que finalmente, mediante esta aproximación, vamos a ser capaces de obtener puntos de corte que puedan ser útiles luego en la clínica, tanto para delisting como para otro uso. Finalmente, agradecer a todas las personas que hacen posible este trabajo y a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Rafa.
Buenos días. Interesante trabajo. Me surge una pregunta de cara, como comentas, a extrapolar estos resultados a otros centros o poderlos extender. Dado que la MFI es muy dependiente del equipo, del detector del equipo, ¿cómo se vería afectado si se cambia de citómetro, si el equipo sufre cambios en la calibración, el mantenimiento? Gracias. Bueno, en primer lugar, también va a depender también del equipo Lumines que se utilice o el equipo de citometría. Nosotros estamos utilizando, vamos a probar a hacerlo también por 2 citómetros, con el objetivo de ver si la correlación puede cambiar, utilizando un citómetro un poco más moderno también. Y luego el caso es que estos resultados se basan en, sobre todo, la predicción de los puntos de corte y demás en función de resultados más dicotómicos, positivo o negativo en citometría, no tanto en la MFI, con ese objetivo de que al final cada persona en su propio laboratorio tiene sus criterios para decir una prueba cruzada positiva o negativa. Pero bueno, también al final este es un estudio unicéntrico que depende también de cómo lo hagamos. Por eso queremos también coger muchos valores para intentar decir, o que al menos se vea esa tendencia de decir, vale, pues tenemos que tener más cuidado, por ejemplo, con A, B, D, R, podemos ser más permisivos con DQ y DP, pero sí que es verdad que sería interesante de alguna forma intentar hacer algún tipo de, o bien lo que estamos haciendo, de utilizar 2 equipos, o incluso de intentar buscar algo que sea como más, decir, algo más global o algún tipo de correlación que nos diga, vale, independientemente del equipo que utilice, al menos decir algunas características generales que se pueden usar. ¿Alguna pregunta más? Yo tenía una pregunta, una pequeña pregunta técnica solo. ¿Lumines usáis ya FlexMap? ¿O el clásico? No, utilizamos el 3D. O sea. Sí, eso es un poco más el cambio de Lumines 100 al FlexMap Sí. ha sido más actual para Imocor. Sí. Nosotros ya, llevamos utilizándolo pues 8 años o así. Vale, vale. Sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente ponencia. ¿Ah, sí? Más preguntas. Hay. Adelante. Bueno, en este caso, lo que es llamativo, al final DP no tenemos suficientes datos, pero en DQ sí que tenemos incluso más que en DR, y la principal explicación que le damos, o bien puede ser la más sencilla por la propia diferencia de densidad de antígenos que hay diferencia entre una célula y la vid, pero lo más probable es al final lo que comenta, esa diferencia de las cadenas alfa, primero por cómo se pueden adherir a la propia vid, que al final no es la conformación nativa, aparte que son recombinantes y la unión química no siempre es la misma que en la célula. También tenemos que tener en cuenta los heterodímeros, que al final Lumines coge los que van en haplotipo, pero tú en una célula puedes tener dímeros diferentes. Incluso encontramos casos de MFI bajas con prueba cruzada positiva que muy probablemente se deba a eso. Justo, que son compartidos entre beta y alfa, que cuando a lo mejor te da baja unión solo a beta o baja unión solo a alfa, y cuando tienes las 2 es cuando te da realmente. Pues ahora ya sí que pasamos a la siguiente, porque si no ya nos estamos yendo de tiempo. A ver, que no nos cambian. No sabemos quién viene. Vamos a por la chuleta. Venga, pues la siguiente presentación nos la va a dar Marina Fernández, de Inmunología del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, que nos va a... No. Ya, digo... temporal assessment of the different desensitizing therapies for the treatment of renal rejection. Que no es esta. Que no es esta. Es la 45. Está mal cargada la presentación. Sí, es la previa. Es no. que no están ahí. No están ahí. Sí. Sí. Aquí.
Ahí. Vale. Bueno, pues como ha dicho Esther, yo soy Marina Fernández, R4 de Inmunología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca y bueno, en los próximos minutos voy a intentar resumir de la mejor manera posible un estudio que hicimos en conjunto con el Servicio de Nefrología de nuestro hospital. Y bueno, pues un poco a nivel de introducción, como sabéis, existen diferentes formas de abordar el tratamiento del rechazo humoral. Tradicionalmente, bueno, lo que se ha utilizado es pues, una plasmaféresis, recambio plasmático, inmunoabsorción, junto con la administración de inmunoglobulinas intravenosas. Pero sí que es cierto, bueno, que yo creo que es la práctica habitual hoy en día, cada vez es más frecuente combinar pues, estos tratamientos clásicos con nuevos fármacos que van saliendo, como puede ser pues, el rituximab, aunque sí que es cierto que la eficacia del rituxi para el tratamiento del rechazo crónico humoral es pues, bastante dudosa. Y bueno, pues esto ha llevado a ir buscando otros nuevos fármacos, como podrían ser pues, los inhibidores del proteasoma, que actualmente pues, están en estudio, pero sí que es cierto que presentan pues, toxicidades neurológicas y gastrointestinales sobre todo, o bueno, un poco como también podrían ser los inhibidores de la cascada del complemento, como el eculizumab, que es que se une al C5 y sería sobre todo para intentar bloquear esos efectos nocivos del complemento. Y finalmente un fármaco que está últimamente muy de moda es el tocilizumab, que es un monoclonal antagonista del receptor de la interleuquina 6 y que bueno, pues, está ganando cada vez más importancia porque se ha visto que desempeña un rol importante para la producción de anticuerpos y también para el desarrollo de respuestas inflamatorias. Y bueno, pues en diversos estudios que se han realizado parece que tiene buenos resultados a la hora de disminuir las MFI de los DSAs circulantes, que al fin y al cabo son los responsables del rechazo humoral. Entonces, bueno, pues como principales objetivos, nosotros lo que tratamos de evaluar de forma retrospectiva fue en una serie de trasplantados renales con diagnóstico de rechazo humoral, cómo pues, las diferentes combinaciones de estos tratamientos actuaban no solamente sobre la función del injerto, sino también cómo afectaban a la evolución de los niveles de DSAs en el suero de estos pacientes. Bueno, estas serían un poco las principales tablas que aparecen en el artículo. Es un estudio que está publicado, ¿vale? Entonces, pues en la tabla 1 incluiría sobre todo las características principales de los pacientes de la cohorte, que finalmente fue una N pequeñita de 33. Sí que es cierto que se trasplantaron muchísimos más. Esto fue un seguimiento que se hizo durante 10 años. Pero bueno, al final, de todos los pacientes que tenían rechazo, los que incluían humoral solamente fueron 33. En la tabla 2 se verían los diferentes grupos de tratamiento a los que los pacientes fueron asignados, siendo la mayoría de ellos incluidos en estos tres primeros, que fue pues, el tratamiento con rituximab, el tratamiento con tocilizumab o bien dosis aumentadas de inmunosupresión, en este caso tacro. En la tabla 3, bueno, todos estos serían el conjunto de diagnósticos que hizo el Servicio de Anatomía Patológica en las biopsias de los pacientes. Y finalmente en la tabla 4, pues, los diferentes tipos de DSAs que se detectaron. Viendo bueno, que existe una predominancia clara de los DSAs frente a HLA de clase 2 y concretamente dentro de estos frente a lo que es el locus de Q. Entonces, en las próximas diapositivas lo que voy a presentar es la evolución que siguieron algunos de los pacientes pertenecientes a los diferentes grupos de tratamiento. Aquí podríamos ver ejemplo de dos pacientes que fueron tratados con tocilizumab. Hay que decir que, en general, los pacientes a los que se les dio este fármaco reaccionaron bastante bien y bueno, en todos ellos se consiguió un descenso de la MFI de los DSAs. Por ejemplo, eso es bastante claro en la figura A, en este paciente en concreto. Bueno, se le administró tocilizumab y se vio bueno, cómo los niveles de DSA fueron descendiendo progresivamente y actualmente se encuentra con un injerto funcionante. En el caso del B, del paciente de la imagen B, al principio se intentó tratar aumentando la dosis de tacrolimus, pero como se puede ver ahí, pues, tuvo bastante poco efecto sobre los niveles de MFI y bueno, se decidió finalmente administrar tocilizumab y ahí se puede ver que sí que es cierto que se consigue un pequeño descenso de la MFI. No es muy grande, pero sí que es cierto que el efecto que tuvo sobre la función del injerto sí que fue importante y lo mejoró. De hecho, bueno, a día de hoy el paciente continúa todavía con su injerto funcionante. Luego aquí tendríamos el ejemplo de dos pacientes que fueron tratados con rituximab.
En este caso, los datos sí que fueron bastante heterogéneos y no muy buenos, dependiendo un poco del paciente al que se le administraba. En algunos sí que se podía ver un ligero descenso de la MFI, pero en otros no. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos dos comportamientos diferentes. En la imagen A se puede ver cómo, bueno, pues tras la administración del rituximab, la MFI sí que disminuye bastante, hasta bueno, prácticamente cero. Pero luego, bueno, este es el típico efecto rebote que muchas veces se ve después de cesar la administración del fármaco, pero bueno, a continuación se puede ver cómo progresivamente van aumentando, van aumentando, van aumentando y pues bueno, finalmente se perdió el injerto. Y bueno, en la imagen B, el comportamiento inicial sí que es el mismo. Tras administrar rituximab, pues se observa un descenso importante de los niveles de DSA, luego experimenta el típico rebote, pero después del rebote sí que es cierto que aquí en lugar de seguir aumentando, sí que es cierto que se ve una tendencia a la baja. No obstante, el injerto se perdió, os hago spoiler, igualmente. Luego tendríamos 4 ejemplos de pacientes a los que se les decidió aumentar la dosis de tacro. Y bueno, aquí también, un poco como en el rituximab, las respuestas fueron bastante variables y dependientes del paciente, pero sí que es cierto que se vio una ligera tendencia al descenso en la MFI de los DSAs. Entonces, por ejemplo, pues en la primera imagen sí que se ve claramente cómo pues, tras aumentar la dosis de tacrolimus, el paciente responde muy bien y las MFIs van disminuyendo progresivamente hasta permanecer pues, bajas de una forma general. En esta segunda imagen, bueno, este es un caso un poquito particular porque tuvo un rechazo mixto, entonces que además fue resistente a corticoides, por lo que también hubo que administrarle basiliximab. Pero bueno, igualmente se ve como bueno, pues con la combinación de tratamientos y con el aumento de la dosis de tacro sí que se consigue controlar pues los niveles de DSA, la MFI disminuye y bueno, pues permanece disminuida. Y bueno, en estas dos imágenes hemos decidido poner a estos pacientes porque se puede ver un poco cómo el comportamiento y la evolución de los DSAs puede variar en función del el antígeno frente al que vayan dirigido, que bueno, eso es algo que ya hay estudios y ya estaba publicado. Por ejemplo, en el caso de este paciente, tras el aumento de la dosis de tacro, bueno, presentaba la línea verde, corresponde con los DSAs anti-DQ, la azul contra los DSAs frente a DR, y se puede ver cómo pues, la respuesta es completamente diferente. En el caso de los DR, sí que disminuyen bastante, mucho, y de una forma más rápida y permanecen pues, disminuidos. Sin embargo, los DQ cuesta bastante más eliminarlos, parece que son como un poco más resistentes, aunque sí que es cierto que se ve una ligera tendencia a la baja. Y bueno, pues en la imagen D se vería algo un poco similar, pero en este caso no sería DR y DQ, sino la línea verde correspondería con los de clase 1, los DSA frente a clase 1, y la línea azul con los DSA frente a clase 2. Y bueno, aunque sí que es cierto que ya partíamos de una MFI más baja, los DSA frente a clase 1 responden muy bien a terapia y desaparecen enseguida. Pero bueno, en el caso de los DSA frente a clase 2, aunque sí que es cierto que finalmente se consigue disminuirlos, el camino para llegar ahí fue bastante más tortuoso y errático, con muchísimas fluctuaciones. Y bueno, estos simplemente fueron pacientes de uno de los grupos secundarios en el que simplemente se decidió tratar a los pacientes con dosis aumentadas de inmunosupresión, bien tacro o bien ciclosporina, pero sin combinarlo con inmunoglobulinas intravenosas. Y bueno, pues se puede ver cómo en general estos responden bastante bien. En este caso, tras administrar, tras subir la dosis de tacro, bueno, pues la MFIs van disminuyendo progresivamente. Y aquí, que en el caso de la ciclosporina, pues al principio parece que se descontrola un poco la MFI, pero después bueno, pues vuelve a su curso y vuelven a disminuir. Entonces, pues como conclusiones así generales, decir que parece ser que los DSAs frente a clase 1 responden mejor a las terapias desensibilizadoras, que los clase 2, especialmente bueno, dentro de estos, los DR responden mejor que los DQ, que en realidad es algo que ya un poco como que se sabía, o sea que coincide con lo que está publicado, que de los 3 principales grupos de tratamiento que utilizamos, el uso del tocilizumab fue el que produjo el mayor descenso en la MFI de los DSAs de una forma generalizada, así como mejoró la función del injerto. Y que, bueno, en el caso de los otros dos, lo que es el rituximab y las dosis aumentadas de inmunosupresión, los resultados fueron más variables, dependiente de los pacientes, pero sí que es cierto que tal vez las dosis aumentadas de inmunosupresión mostraban una tendencia más generalizada a disminuir estos DSAs. Por supuesto, decir que identificar bien y conocer los mecanismos por los que todas estas terapias consiguen controlar y disminuir los niveles de DSA en sangre es importante, no solamente para mejorar el diagnóstico,
sino también para intentar buscar pues, terapias alternativas, ¿no? Que consigan mejorar aún más el resultado del trasplante, sobre todo en el caso del rechazo humoral crónico, en el que se sabe que una vez que está establecido pues, es muy complicado. Y bueno, obviamente decir que nuestro estudio tenía bastantes limitaciones, como he dicho, era un estudio retrospectivo, una N muy pequeña, que al final cuando la repartes entre los diferentes tratamientos, pues el poder estadístico es nulo y que por tanto pues esto hay que tomarlo como lo que son pues, un estudio descriptivo, con tendencias, o sea, son observaciones, tendencias, pero que en absoluto son conclusiones definitivas y bueno, que para eso pues habría que hacer estudios en cohortes más grandes y pues a lo mejor ensayos, cosas más con un mayor poder estadístico. Y pues eso es todo. Bueno, pues ya lo veis. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Pues me voy. ¿Cuánto tiempo tuvisteis el tocilizumab? Y si la monitorización solamente fue con anticuerpos o teníais biopsias de control. Nosotros no hacemos biopsias de control en nuestro... Que si teníais el diagnóstico de rechazo humoral agudo o crónico activo, me parece que me he visto por ahí, ¿no? Sí, es que, sí. es que esa es otra de las limitaciones, que claro, al final los diagnósticos eran súper variados. Se hizo desde 2015 hasta 2024, los criterios también han cambiado. Que se ha hecho pequeño. Sí, o sea, había los rechazos predominantes de hecho fueron mixtos, el agudo celular y humoral, y después los otros dos más frecuentes fueron el humoral indeterminado y el agudo humoral y celular. Y post-tratamiento no tenéis biopsias de control. O sea, histológicamente no sabemos. ¿Y el TOCI cuánto tiempo? El TOCI se le ponía una dosis. ¿Una sola dosis? Es que está ahí el nefro. Es que el rechazo humoral crónico activo se trata con tocilizumab. Se diagnostica con la biopsia inicial y una dosis mensual. Los MFI bajaron, la función renal se estabilizó y los que llevamos con tocilizumab están más o menos estables. No se ha solucionado el problema, pero están más o menos estables. Tenemos otro grupo que estamos utilizando la inmunoglobulina a dosis alta, con un poquito peores de resultados que con el TOCI, pero los que tienen problemas de poner TOCI por problemas infecciosos mayores, les ponemos la inmunoglobulina, tocilizumab mensual de continuo. ¿De continuo? De continuo. Por lo menos hasta ahora. Hasta ahora. Sí. No se lo quitáis. No se lo hemos quitado. Y en vuestra experiencia, ¿consideráis que la evolución de la MFI de los DSA, salvo estos dos casos que has indicado que iban mejor o iban peor, tiene una buena correlación con la evolución clínica? Esa era una de las cosas sí. Pero es como suficientemente... No, al final lo que predominaba era la clínica. Obviamente, o sea, eso era un seguimiento porque queríamos ver un poco si se correlacionaba la clínica, pero al final todas las decisiones las tomaban ellos en base a parámetros bioquímicos, sobre todo el filtrado glomerular, la creatinina. Es verdad que esto fue un poco más complementario, ¿no? Muy bien, pues si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente. A ver si podemos leerla. La siguiente ponente, Irina Sanchís Muñoz. No, creo que era antes. Tampoco. Laura Donde. Es Laura Donde. Es la tercera. Sí. No. Sí. Ya para presentarlo de otro no estamos. Laura Donadeu. Exacto. Bueno, pues por lo menos coincidía el nombre. No, hay otra mía más adelante. Del Instituto de Investigación del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, sí, que nos va a presentar perfil fenotípico y funcional de células inmunes en receptores pediátricos de trasplante renal con infección por EBV, que es la tercera, a ver. Sí, debería ser. Phenotypic, exacto, la tercera. Ahí. Esta. ¿Sí? Vale.
Pues buenos días a todos. Soy Laura Donadeu del Laboratorio de Nefrología y Trasplante de Vallebrón y os presentaré uno de los estudios que tenemos en el laboratorio en colaboración con el Grupo de Nefrología Pediátrica de nuestro hospital, en el cual queremos descifrar el perfil inmunológico tanto fenotípico como funcional de pacientes pediátricos trasplantados de riñón en el contexto de la infección por Epstein-Barr. Bien, como sabéis, la enfermedad linfoproliferativa post-trasplante es una de las mayores complicaciones después del trasplante de órgano sólido y particularmente en niños. La morbilidad y mortalidad que viene relacionada con el PTLD no solo se extiende con la enfermedad en sí, sino también con el tratamiento que se les va a dar a estos pacientes, que puede incrementar el riesgo de rechazo y además también los efectos adversos relacionados a este tratamiento. Los factores de riesgo y patogénesis del PTLD todavía no están claros, pero sí se sabe que la infección por virus Epstein-Barr se asocia a mayor incidencia de PTLD, aunque no todos los pacientes con una carga viral elevada desarrollan el PTLD. Por eso, investigar el rol de la inmunidad innata y adaptativa en estos pacientes creemos que es muy importante para intentar considerarlo como un biomarcador para identificar a aquellos pacientes que están a más riesgo de PTLD y así guiarnos mejor en la monitorización de estos pacientes y su prevención. Este se trata de un estudio transversal en el cual evaluamos 38 pacientes trasplantados de riñón pediátricos que se encuentran en diferentes contextos clínicos. Tenemos un grupo donde hay pacientes que replican persistentemente con Epstein-Barr. Luego tenemos un segundo grupo que replicaron en su momento pero consiguieron negativizar la viremia y ahora están limpios. Y un tercer grupo que después de una infección por Epstein-Barr desarrollaron PTLD pero ahora ya se encuentran recuperados. De estos 38 pacientes recogimos muestras de sangre y suero y realizamos diferentes test funcionales y fenotípicos. En primer lugar, evaluamos la respuesta T a interferón gamma y L2 mediante fluorospot, específica para Epstein-Barr. También mediante fluorospot evaluamos las células B de memoria Epstein-Barr específicas y finalmente mediante citometría de flujo espectral evaluamos los fenotipos de poblaciones inmunológicas en estos pacientes. Esta es nuestro cohorte y sus demográficas y variables clínicas. Como veis, no hay diferencias significativas más allá de la edad a la muestra y también el tratamiento inmunosupresor que recibían estos pacientes, que seguramente se debe también al contexto clínico en el que se encontraban. Cuando evaluamos la memoria T de estos pacientes, observamos que prácticamente un 60% de ellos presentaban células T productoras de interferón gamma y un 44% de ellos células T productoras de interleuquina 2. Y cuando dividimos los pacientes acorde al contexto clínico que os he comentado, no observábamos diferencias significativas en cuanto a estas medidas. Si evaluamos la respuesta B específica a Epstein-Barr, observamos que prácticamente un 90% de nuestros pacientes presentaban células B de memoria capaces de producir IgGs específicas para Epstein-Barr. Y cuando clasificábamos los pacientes acorde a los grupos, sí que observamos una tendencia a que aquellos que habían pasado un PTLD presentaban menores frecuencias de estas células Epstein-Barr específicas, probablemente debido a que todos recibieron rituximab. Cuando ya nos focalizamos en los fenotipos celulares de sus pacientes, sí que vemos diferencias entre aquellos pacientes que replican persistentemente el virus y aquellos que han conseguido limpiar la viremia. Vemos que aquellos que replican persistentemente presentan mayores porcentajes de células CD8 y CD4 Central Memory, y al contrario presentan menores frecuencias de células CD4 y también naive CD4. Por lo tanto, su fenotipo inmunológico está más hacia un fenotipo efector y de memoria que no un fenotipo naive. Cuando nos focalizamos en aquellos pacientes que pasaron un PTLD, vemos que tienen mayores frecuencias de células T reguladoras y, al contrario, menores porcentajes de células T follicular helper, seguramente también debido a esta regulación inmunológica que están sufriendo después del tratamiento y también después de un antígeno persistente en su sistema. Y cuando evaluamos las poblaciones T agotadas o senescentes en estos pacientes, también observamos diferencias significativas en cuanto a que los pacientes que tienen una replicación viral persistente son los que presentan mayores porcentajes de estas células disfuncionales T. Y concretamente, si dividimos estos pacientes en dos grupos, entre aquellos que presentan una viremia más baja o aquellos que presentan una viremia más elevada, vemos que son esos que replican con una viremia más elevada los que presentan mayores porcentajes de estas células T agotadas o senescentes.
Y por último, nos preguntábamos si el hecho de tener estas células T disfuncionales tenía un impacto en la funcionalidad de estas células T. Y como veis en esta correlación, aquellos pacientes que tenían mayores porcentajes de células CD8 TIM3 positivas eran aquellos que presentaban menores frecuencias de células T productoras de interferón gamma específicas para Epstein-Barr, con lo cual confirmamos que el hecho de tener estas células T disfuncionales tiene un impacto en la funcionalidad de estas células. Y para concluir, en nuestro estudio las respuestas funcionales no nos ayudó a discriminar entre grupos de pacientes, incluyendo la respuesta T y B, pero sí que vimos que aquellos pacientes que tenían una replicación persistente para Epstein-Barr presentaban mayores porcentajes de células CD8, central memory CD4, y a la vez tenían menores porcentajes de células CD4 naive y células CD4 globales. También que los porcentajes de células T agotadas y senescentes era mayor en aquellos pacientes que replicaban persistentemente y además en esos pacientes que tenían una replicación más elevada. Por lo que la carga viral Epstein-Barr nos ayuda a estratificar a los pacientes pediátricos trasplantados de riñón en diferentes estados inmunológicos. Y finalmente, que aquellos pacientes que habían sufrido un PTLD presentaban mayores porcentajes de células T reguladoras, pero menores frecuencias de células T folicular helper. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias a todos y cualquier pregunta. ¿Alguna pregunta? David. Gracias. Sí. Sí. O sea, como se trata de un estudio transversal, no podíamos diferenciar entre estos grupos. Sí que es verdad que los pacientes que replicaban persistentemente tenían más mTOR, seguramente debido a esta replicación persistente y a que los clínicos intentaron modularlo de alguna manera con la introducción de mTOR. Pero no pudimos ver diferencias, aparte de que son 38 pacientes, más que nada por eso, porque es un estudio transversal y la inmunosupresión que llevaban en ese momento era la que era debido a su contexto clínico. Tenemos una segunda parte del proyecto que es un prospectivo a partir de todos los pacientes pediátricos que se van trasplantando ahora, les hemos hecho este seguimiento, o sea que tendremos una segunda parte prospectiva. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿No hay ninguna pregunta más? Bueno, ¿crees que alguna de estas poblaciones celulares, como pues, los CD8 TIM3 positivos, podrían utilizarse como para predecir el riesgo de PTLD o simplemente es una población ya post-PTLD por el agotamiento? No, es una posibilidad, o sea, también lo hemos visto en otros contextos, que la exposición a antígenos persistente ayuda a la creación de estas células disfuncionales. Podría ser una posibilidad. Es verdad que tenemos una cohorte de 38 pacientes, al ser pediátricos es muy difícil el reclutamiento, pero sí creemos que podrían ser importantes el hecho de que estas células no sean funcionales a tener una mayor probabilidad de tener un PTLD. Por el sistema inmune no ser capaz de combatir la infección. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente ponencia. Gracias, Laura. Pues Leila, si la tienes. Sí. A ver si nos cargan aquí. Bueno, la siguiente presentación corresponde a diálisis, trasplante y daño del injerto como inductores de inmunidad entrenada en receptores de trasplante renal, presentada por Ángel Alfocea, del Hospital Universitario 2 de Octubre. Que no es ninguna de estas. Ay, de verdad, qué desastre. La primera. Es la primera, sí. Vale. Vale, o sea, se puede poner en vista de... No sé, bueno. Bueno. ¿Ves? Ahí.
Vale, de nuevo agradecer al comité por la selección de nuestro trabajo y, en primer lugar, bueno, ¿qué sería la inmunidad entrenada? Pues la inmunidad entrenada sería un proceso de reprogramación epigenética y metabólica que va a acontecer, en este caso, en células del sistema inmune innato, principalmente en monocitos, cuando estos se encuentran con un primer antígeno que, bueno, que canónicamente se conoce como el betaglucano, como uno de los principales inductores de inmunidad entrenada, y va a ser una vía muy dependiente de la señalización mTOR. De esta manera, estos monocitos, tras ese primer contacto, van a quedar entrenados y una vez que vuelven a ese estado de reposo tras la primera activación, van a mantener esas marcas tanto epigenéticas como metabólicas que le van a permitir que tras un segundo estímulo, en este caso que puede ser igual o distinto del primer antígeno con el que se han encontrado, pues van a favorecer una activación mucho más intensa que aquella inicial que llevaron a cabo. Si bien es cierto que el papel de la inmunidad entrenada está ampliamente descrito en el contexto de las infecciones o la vacunación, poco es sabido en qué ocurre con la inmunidad entrenada en el trasplante, y uno de los artículos más sonados en este campo sería el publicado en 2018 por el grupo de Braza, en el que en un modelo de, en este caso murino, que carecía de inmunidad adaptativa, es decir, carecía de linfocitos, llevaron a cabo un injerto cardíaco y, en este caso, utilizando partículas HDL que iban dirigidas específicamente frente a monocitos y que encapsulaban un inhibidor mTOR, no solo conseguían reducir la adquisición del fenotipo de inmunidad entrenada y, por tanto, la liberación de estos marcadores que son indirectos de la adquisición de inmunidad entrenada, sino que también consiguieron, en este caso, alargar la vida del injerto, como bien digo, en estos ratones que carecían de inmunidad adaptativa. De esta manera, nosotros nos preguntamos, para realizar este trabajo, qué era lo que ocurría con nuestros pacientes trasplantados y si la inmunidad entrenada iba a poder ser capaz de generar o más rechazo o tener alguna implicación real en estos pacientes. En primer lugar, y la primera pregunta más sencilla, es si realmente el trasplante va a actuar como un estímulo de entrenamiento en estos pacientes. Para ello llevamos a cabo un cultivo de in vitro, un experimento in vitro de inmunidad entrenada en el que simplemente pues, aislábamos monocitos, tanto de controles sanos como de pacientes que presentaban ya un trasplante renal, está en su post-trasplante, en su tercer, sexto mes, que además no presentaban ningún ni indicio de infección ni ningún indicio de rechazo previo. Y lo que hicimos fue, en este caso, estimularlo no con betaglucano para inducir entrenamiento y luego, tras un cultivo de 7 días, pues recogimos los sobrenadantes para medir estos marcadores indirectos que van a ser la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y el lactato. Lo que observamos en este caso es que cuando comparamos los controles sanos, que serían los puntos azules con respecto a los pacientes trasplantados, vemos que en ambos casos la adquisición de inmunidad entrenada se sigue manteniendo, puesto que observamos un aumento en todos los marcadores en esta condición de entrenamiento y, además, cuando comparamos cómo son la producción entre, en este caso, los controles y los pacientes, vemos no solo que no hay diferencias significativas, por ejemplo, en interleuquina 6, sino que en el factor de necrosis tumoral alfa o lactato incluso observamos una, en este caso, moderada disminución en la producción de estos factores. Además, cuando nos centramos en la condición en la que no añadimos un estímulo de entrenamiento, sino que simplemente a los 7 días reestimulamos con el lipopolisacárido, que entendemos que el trasplante podría estar actuando como este estímulo de entrenamiento, no observamos diferencias significativas en la producción de estos marcadores indirectos de inmunidad entrenada y que incluso seguimos viendo que el factor de necrosis tumoral alfa va a presentar unos menores niveles en estos monocitos de los pacientes en comparación a la de los controles sanos. Por tanto, lo primero que podemos ver es que en este caso el trasplante renal no está actuando, al menos por viendo estos marcadores, como inductor de inmunidad entrenada, e incluso vemos que los pacientes trasplantados tienden a producir menos de estos marcadores. Esto nos llevó a la siguiente pregunta, y es que una de las principales diferencias que hay entre los pacientes trasplantados y los controles sanos es la presencia de la inmunosupresión de mantenimiento. Por tanto, quisimos ver si estos fármacos podían llevar a cabo una alteración de la adquisición de inmunidad entrenada. Por tanto, lo que hicimos fue, de manera concomitante al betaglucano, añadimos en este caso tacrolimus a dosis, en este caso, que se suelen observar en sangre, a 10 nanogramos mililitros. Y lo que vemos es que, si bien en la interleuquina 6 vemos que estamos cercanos a la significancia, sí que observamos un moderado descenso en la producción de factores de necrosis tumoral alfa y lactato, en este caso los monocitos que procedían de controles sanos. Y cuando pasamos, en este caso, a la prednisona, a una dosis de 1 microgramo mililitro en el medio de cultivo, vemos que este descenso es mucho más marcado en la adquisición de este fenotipo de inmunidad entrenada y, por tanto, en la producción de estos marcadores indirectos.
Además, cuando pasamos al estudio de la morfología, puesto que está descrito que los monocitos que se inducen o que se entrenan van a ser mucho más grandes y van a adquirir este aspecto fusiforme, vemos que con el tacrolimus, aunque se sigue viendo, son más pequeños y que con la prednisona prácticamente vemos que el tamaño y esta, digamos, complejidad que adquieren las células es bastante más reducido, por lo que podemos ver que en este caso la terapia inmunosupresora de mantenimiento que presentan estos pacientes podría ser la responsable de que realmente no estuviéramos viendo esa adquisición de inmunidad entrenada. De esta manera quisimos movernos incluso al pretrasplante, donde estos fármacos no suelen estar presentes, y además, puesto que se sabe que la diálisis puede ser inflamatoria, queríamos ver si podría actuar incluso como estímulo de entrenamiento. Por tanto, lo que hicimos fue una pequeña variación de nuestro modelo in vitro, en el que utilizamos en este caso la línea celular THP1, que en este caso sería una línea leucémica en este caso mieloide, de monocitos también, y utilizamos como estímulo de entrenamiento, en este caso sueros procedentes de pacientes, haciendo la distinción entre diálisis peritoneal y hemodiálisis, y de nuevo vamos a evaluar la adquisición de esta inmunidad entrenada por los mismos marcadores. Y lo que vemos en este caso, en comparación a la condición de entrenamiento canónico, es que en el caso de la interleuquina 6, los pacientes en hemodiálisis, o sea, suero, parece inducir un ligero aumento en estas células de la producción de interleuquina 6, que no se mantiene en el factor de necrosis tumoral alfa o el lactato, por lo que podemos decir realmente que de ser inflamatoria y de ser capaz de inducir inmunidad entrenada, solo lo haría al menos en estas células mediante el aumento de la producción de interleuquina 6. Y por último, cuando nos movemos un poco más al post-trasplante, en este caso, en que, al igual que describían en el artículo, que en este caso moléculas procedentes del daño podrían inducir inmunidad entrenada, utilizamos en este caso suero de pacientes que tienen determinación de DNA libre derivado de donante positivo como un marcador indirecto de daño al injerto, y también de pacientes trasplantados que no presentaban este marcador positivo. Vemos en este caso que no hay diferencia significativa entre los sueros de controles y sueros de pacientes, sí que hay una tendencia incluso a la baja de la producción de estos marcadores, pero no encontramos que en este caso estos marcadores, al menos la concentración del suero, pudieran llegar a inducir la adquisición del fenotipo de inmunidad entrenada. De esta manera, ya a modo de conclusión, el trasplante renal parece no ser un inductor de inmunidad entrenada en los pacientes, al menos en humanos. El tratamiento inmunosupresor realmente podría ser el responsable de que no se vemos esta adquisición del fenotipo, que la diálisis de ser capaz de inducir entrenamiento lo haría solo a nivel de la interleuquina 6 y que, por último, pues los patrones moleculares asociados a daño parecen no ser capaces de inducir el entrenamiento. Por lo que realmente no podemos decir, al menos al 100%, que el trasplante renal no va a entrenar, puesto que tenemos la interferencia de los fármacos, sino más bien que en este caso parece no ser algo probable, en este caso en los pacientes humanos que presentan un trasplante renal. Finalmente, pues agradecer de nuevo a todas las personas que hacen posible este trabajo y de nuevo a vosotros por vuestra atención. Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en hacerlo. ¿Alguna pregunta? Se O sea, ve- en principio está descrito que sí, pero nosotros no lo estamos viendo al menos de manera directa, puesto que no estamos cogiendo precursores de estos pacientes, pero al final si está presente en los precursores se debería transmitir en este caso a los monocitos ya que no encontramos en estos pacientes. Podríamos pensar incluso que de la diálisis lo mantuvieran hacia después luego en su post-trasplante, pero en este caso no lo parece, puesto que no lo vemos ya en los monocitos ya maduros, y que bueno, incluso está también descrito que es un proceso que puede ser reversible, por lo que al final, cuando se hace el trasplante, se induce la terapia inmunosupresora, es probable que de existir simplemente se llegara a eliminar. Y bueno, solamente un detalle experimental que me ha sorprendido, que al principio a la línea THP la tratarás con PMA, supongo que la quieres diferenciar a macrófago, y después de esto induces el entrenamiento, que me ha sorprendido un poco. Sí, eso, cuando no hay muchos artículos realmente publicados de inmunidad entrenada con la línea, hay gente que la diferencia y gente que no. Nosotros hicimos pruebas y vimos que realmente no había diferencia entre, digamos, la producción de citoquinas se seguía viendo tras el entrenamiento, incluso antes de diferenciar después. Incluso vimos que era un poco más reproducible cuando la diferenciábamos a macrófago en este caso. Gracias. Esther. Yo tengo una pregunta porque me ha sorprendido que el grupo de pacientes con DNA libre
donde le hiciste la inmunidad entrenada no salía que estaba implicada. Mi pregunta es, si los pacientes que tienen DNA libre, que están probablemente con alguna lesión inflamatoria sobre el injerto, sea autoinmune o aloinmune, que ya veremos, ¿quiere decir que esta inmunidad no está implicada en los rechazos? Esa es mi pregunta. En este caso, al final lo que estamos utilizando es suero de paciente, no estamos utilizando como tal las células del propio paciente, que ahí a lo mejor sí que podríamos ver que hay más inflamación, pero no tiene por qué realmente estar atribuida a Lyme, sino que simplemente tiene un daño activo. Y también tenemos en este caso la sospecha o la limitación de que al final estos sueros, a ver de un paciente, tienen su inmunosupresión. Entonces, claro, estamos añadiendo de igual manera lo que estamos haciendo en el experimento con los inmunosupresores y que al final si tienen un rechazo activo es probable que incluso tengan más dosis o tengan algún fármaco adicional que nos pudiera estar dando interferencia. Entonces se puede tratar más de, en este caso, un efecto del propio fármaco o que en este caso el antígeno que estamos sospechando que puede inducir inmunidad entrenada no esté a la suficiente cantidad en sangre, como por ejemplo si se añade directamente en el pocillo una dosis mucho más elevada a la que se puede encontrar luego fisiológicamente. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente ponencia, que es dinámica temprana de los linfocitos T reguladores y su asociación con la función retardada del injerto tras el trasplante renal, y que nos presenta Irina Sanchís del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Gracias. Esto sí, muchas gracias. Soy Irina Sanchís, nefróloga del Hospital Clínico de Valencia, y les voy a hablar de la dinámica temprana de los linfocitos T reguladores y su asociación con la función retrasada del injerto en el trasplante renal. La función retrasada del injerto consiste en la necesidad de diálisis los primeros 7 días post-trasplante y tiene una incidencia relevante de entre un 2 y un 50% según las series. Estas diferencias vienen debidas a múltiples cosas, entre otras cosas al perfil de donantes y de receptores tan diferente que tenemos entre los centros, y esto aumenta con los donantes con criterio expandido. El 40% de los pacientes tendrán mayor riesgo de pérdida del injerto a los 3 años, mayor tasa de rechazo agudo y un aumento de la mortalidad. Y la principal causa de la función retrasada del injerto es el daño por isquemia-reperfusión que se produce en el momento de la donación, en el que cesamos el flujo de sangre a estos injertos y se produce una hipoxia que provoca una crisis energética en el injerto. En el momento del desclampaje en el receptor se produce una reoxigenación brusca que genera una sobreproducción de especies reactivas de oxígeno y esto daña los lípidos y proteínas, causando la muerte celular de las células endoteliales y tubulares. Los linfocitos T reguladores son unos linfocitos que están marcados específicamente por CD4, CD25, CD127 bajo FOXP3 positivo, y son los que marcan las células Treg funcionales, y esto lo que hace es suprimir las respuestas inmunes mediante la producción y la expresión de CTLA4, interleucina 10 y TGF-beta, y su implicación en el trasplante de órgano sólido es la de proteger del daño por isquemia-reperfusión, contrarrestando este daño que genera los linfocitos T efectores. Entonces, nuestra hipótesis fue que cuantificar la situación basal de los Treg de los receptores y su evolución en el post-trasplante inmediato podía predecir y monitorizar la función retrasada del injerto. Como objetivo principal quisimos analizar la proporción de Treg en 4 momentos del trasplante y establecer su relación con la función retrasada del injerto, y como objetivo secundario medir la incidencia de la función retrasada del injerto, los factores de riesgo asociados y el efecto de la inmunosupresión, sobre todo de inducción, en la respuesta de estos Treg. Fue un estudio prospectivo, observacional y longitudinal que se estableció en receptores de trasplante renal entre 2019 y 2021 en el Hospital Dr. Peset, en receptores mayores de edad que fueron un trasplante de donante fallecido, y se excluyeron los pacientes receptores de bloque pediátrico o que hubiesen sufrido una trasplantectomía en los 10 primeros días. En ese tiempo se trasplantaron 143 pacientes, de los que, esto incluía la época de la pandemia COVID, entonces solo 24 firmaron consentimiento informado, 2 finalmente no se trasplantaron, 22 se incluyeron en el estudio, pero 2 debieron salir por trasplantectomía precoz. Se les sacaron muestras de Treg en el momento antes del trasplante, en el momento que llegan a estudiarse,
al día +1, al día +5 y el día +10. Y se hizo un seguimiento clínico y analítico durante 3 meses. Mediante citometría de flujo identificamos estos linfocitos T reguladores y lo que vimos que nuestra cohorte es similar a lo que podemos tener en cualquier otro hospital, con la particularidad de que el 25% venían de ERCA y el 55% tienen una diuresis residual mayor de medio litro al día. Esto es importante de cara a medir los que tuvieron función retrasada del injerto. Y también en cuanto a característica, pues que el 90% llevan inducción con ATG, porque es el protocolo que se establece, no es por alto riesgo inmunológico, sino es el protocolo que se establece así en el Hospital Dr. Peset. Y luego, pues bueno, la terapia de mantenimiento, que fue con tacrolimus y corticoides, el 85% con micofenolato y el 15% con certican. Cuatro de los 20 pacientes sufrieron una función retrasada del injerto, todos ellos provenían de terapia renal sustitutiva. Esto es lógico, los pacientes normalmente que no requieren diálisis antes del trasplante, aunque aún no funcione, no la van a requerir después del trasplante. Estos 4 pacientes tardaron una media de 16 días en empezar a mejorar la función renal y poder suspender esta diálisis. 3 de ellos se biopsiaron y se confirmó una necrosis tubular aguda, y la recuperación del injerto a los 3 meses nos mostraba una creatinina media de 2,37. Debido a esta bajo efecto de la función retrasada del injerto, decidimos también establecer la función renal lenta, que sería una recuperación lenta sin necesidad de diálisis por estos pacientes que no venían de terapia renal sustitutiva, y fueron 7 pacientes. Lo que vimos es que tras la inducción con timoglobulina, lo que es lógico, hay un descenso en las células T globales de 28.000 células de media hasta 2.000, y esto se sigue de una recuperación progresiva. Lo que sí que vimos es que los pacientes sin función retrasada del injerto tenían una recuperación mayor que los pacientes que sí que sufrieron función retrasada del injerto. Y en el momento en el que miramos los Treg concretamente, la proporción de Treg respecto a linfocitos T totales, lo que vemos es que los pacientes sin función retrasada del injerto tienen mayor población de Treg en el momento pretrasplante, pero su recuperación a los 10 días es mucho menor que los pacientes que sí que tenían función retrasada del injerto, que su proporción de Treg antes del trasplante era mucho menor, y al día +10 tienen casi el doble de Treg que pretrasplante. Utilizamos la estadística bayesiana para demostrar este efecto, dado que la población era muy pequeña, y los resultados son muy llamativos, por una probabilidad de efecto entre el tener una población más alta de Treg pretrasplante en los pacientes sin función retrasada del injerto, y hay una asociación negativa fuerte con la función retrasada del injerto, teniendo baja población de Treg en el momento 0, y por contrario, una probabilidad de efecto del 99,5%, con una asociación positiva entre tener una población de Treg alta en el día +10 y haber sufrido la función retrasada del injerto, con un área bajo la curva de 0,97, que en la evaluación cruzada quedó también con buena correlación. Y esto se corrigió además por la baja frecuencia de la función retrasada del injerto. Quisimos comprobar este efecto con el análisis ordinal, en el que pusimos función retrasada del injerto, función renal lenta y función renal inmediata, y se comprobaron los mismos resultados. Y además de todo lo que estudiamos, lo que vimos es que la inducción con timoglobulina también ayudaba a subir la población de Treg en el momento +10, con una probabilidad de efecto del 98,5%. En cuanto a las principales limitaciones, obviamente, en el tamaño muestral, solo con 20 pacientes, fue por en ese momento la logística, la financiación escasa que obtuvimos, que las muestras fueron incompletas. Además, el laboratorio no podía procesar ni en fin de semana, entonces no todos los pacientes tenían todas las determinaciones, y la heterogeneidad de los esquemas de mantenimiento de inmunosupresión, pero esto refleja la práctica clínica real. Y en cuanto a las fortalezas, fue un estudio prospectivo con un protocolo estandarizado, que se hizo mediante citometría multicolor, con un análisis bayesiano que fue robusto y con validación cruzada, y que fue un enfoque translacional que se puede aplicar a la práctica clínica. Por tanto, los linfocitos T reguladores desempeñan un rol fundamental en la respuesta inmunológica temprana post-trasplante, actuando como moduladores del equilibrio entre la inflamación y la reparación. Vemos que pretrasplante una baja proporción de Treg se asocia con mayor riesgo de función retrasada del injerto, y post-trasplante, en pacientes que sí que han sufrido la función retrasada del injerto, existe mayor expansión en estos Treg. Esto nos puede orientar a un esfuerzo que tiene el sistema inmune por reparar el daño por isquemia-reperfusión y mejorar la recuperación funcional de estos pacientes con más daño.
Además, la inducción con timoglobulina favorece la expansión de Treg en las fases tempranas y esto contribuye a restaurar el equilibrio inmunológico. La cuantificación basal de Treg podría ser útil, por tanto, como biomarcador para la estratificación del riesgo de función retrasada del injerto pretrasplante. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, realmente es sorprendente que con tan poca N obtengas estos resultados con significación, porque bueno, la búsqueda de biomarcadores celulares para en trasplante pues se lleva mucho tiempo buscando. Nosotros hemos hecho cortes mucho más grandes y no hemos obtenido bueno, muchos resultados, aunque a lo mejor no hemos mirado justamente el retraso en la función del injerto. ¿Has tenido ocasión de mirar, aunque es muy poca N y tenías muy pocos casos, diferencias entre inducción con ATG o con Basilisima? No se vieron diferencias en el momento pretrasplante, pero sí en la recuperación funcional de los Treg. Y esto también pues, sería una cosa que podría apoyar a estudios que se han hecho, sobre todo en el Hospital Dr. Pese, de inducción con timoglobulina a dosis bajas, de cara a la recuperación funcional del injerto, que podría ser beneficioso. Sí, porque realmente no afecta prácticamente a las T reguladoras, ¿no? Afecta mucho más Basilisima. En teoría, sí. Muy bien, pues pasamos a la siguiente presentación. ¿Qué es? Caracterización, expansión ex vivo y función supresora de los linfocitos T, reguladores CD8 humanos restringidos por HLA-E en receptores de trasplante renal. Presentado por David Cucciari, del Clinic. Pues muchas gracias. Sobre el concepto de tolerancia periférica, todos ya conocemos el paradigma clásico en el que predominan las células CD4 T reguladoras, pero este paradigma se ha ido actualizando en los últimos años y se ha visto que también ejercen un papel otro tipo celular, que son las células CD8 T reguladoras. Células CD8 T reguladoras que son capaces de suprimir las células CD4 autoreactivas o células CD4 hiperactivadas gracias a mecanismos citotóxicos. Estas células CD8 T reguladoras representan entre el 1 y el 5% de todas las células CD8 circulantes y se caracterizan en citometría de flujo por la expresión de esta proteína de superficie que es KIR. KIR es una proteína de superficie también presente en la superficie de las células NK y no solamente comparte KIR, también comparte muchos aspectos transcripcionales que también veremos más adelante. Entonces, en su interacción con las células CD4, esencialmente las células CD8 T reguladoras reconocen péptidos presentados por este HLA de clase 1 atípico, que es HLA-E. ¿Por qué atípico? Porque es un HLA que prácticamente no es polimórfico. Tenemos solamente 2 alelos de la población que difieren por un aminoácido y por eso se define como HLA semi-invariante. HLA-E que en condiciones fisiológicas presenta péptidos derivados de la renovación celular, de la renovación proteica, como por ejemplo en este caso el péptido B7SP. El reconocimiento de estos péptidos, digamos, fisiológicos, junto a la integración con otras señales de fisiología de la célula CD4, impide la activación de la célula CD8 T reguladoras, que entonces no suprimirá la célula CD4. Cuando la célula CD4 se hiperactiva y digamos que entra en un estado celular de estrés, en lugar de péptidos de renovación celular, lo que presentarán serán péptidos de estrés, como por ejemplo el ejemplo clásico es Heat Shock Protein 60. La combinación HLA-E y Heat Shock Protein 60, por ejemplo, será reconocida por la célula CD8 T reguladora por su T-cell receptor, que integrándola en la sinapsis inmunológica con otras señales de estrés presentes en la célula CD4, la activará para suprimir a esta célula.
Esto claramente es un feedback inhibitorio para, digamos, apagar la activación del sistema después de la liberación del antígeno, pero se ha visto en enfermedades autoinmunes que estas células persisten activadas y expandidas después de la estimulación inicial. Esto, por ejemplo, en lupus, en esclerosis múltiple, en enfermedad celíaca, siempre se ha visto una upregulación a nivel periférico de estas células CD8 KIR positivas. También se ha visto en el COVID, otra enfermedad paradigmática por su estado de inflamación, y también vemos este gradiente, un gradiente que evidentemente significa que al aumentar la activación del sistema, las células CD8 T reguladoras aumentan de forma directamente proporcional para intentar apagar la activación. Entonces nosotros lo que quisimos hacer ha sido lo de caracterizar a nivel fenotípico por citometría de flujo, a nivel de transcripción por single cell RNA sequencing, estas células CD8 T reguladoras en trasplante renal y también explorar su función como posible terapia celular para la prevención de rechazo en un modelo de trasplante cardíaco heterotópico full mismatch. A nivel de citometría de flujo, lo que analizamos primero fue la expresión de los diferentes KIR, porque no solamente tenemos un KIR, hay diferentes KIR, de los KIR inhibitorios, sabemos que tenemos como mínimo 7, y vimos que dependiendo de la condición del estado del paciente, había una expresión diferencial. Por ejemplo, en pacientes con rechazo humoral había una upregulación de KIR2-DL1, en pacientes con rechazo celular había una upregulación de KIR3-DL1. Si luego nos fijamos en el porcentaje de células CD8 que eran KIR positivas, vimos que había una upregulación en los receptores de trasplante renal igual en lo que vimos en los pacientes con enfermedades autoinmunes anteriormente y también con el COVID. Aquí también vimos un gradiente, siendo las células CD8 T reguladoras máximamente upreguladas en aquellos pacientes que tenían un rechazo humoral. Viendo la otra cara de la medalla, las células target de las células CD8 T reguladoras, así las células CD4, medimos la expresión de HLA como MFI y aquí vimos que también estaba upregulado en pacientes receptores de trasplante renal y sobre todo estaba máximamente upregulado en los receptores con un rechazo mediado por células T y en particular en los subsets de memoria. Pasando a la caracterización molecular, con el single cell RNA sequencing definimos las células CD8 T reguladoras como células CD3, CD8, que expresaban un TCR porque teníamos la secuenciación del TCR y que también expresaran cualquiera de los KIR aquí presentes. Como veis aquí, estas células CD8 T reguladoras se situaban en este clúster que el algoritmo de Seurat, el algoritmo de R, clasificó como NKT cells. Y eso se debe al hecho que estas células se sitúan en la frontera esencialmente entre el perfil transcripcional de las células T y de las células NK. Así que la expresión de KIR en la superficie de estas células esencialmente lo que hace es revelar su identidad un poco mixta, un poco el fenotipo innato y diríamos NK-like. Lo que vimos en single cell RNA sequencing también es un poco paralelo a lo que vimos en citometría. En el rechazo humoral había una expansión de estas células en comparación con rechazo celular y pacientes estables. Y esta expansión de células CD8 T reguladoras de rechazo humoral a lo que se debía era una expansión oligoclonal. Eso se debía solamente a muy pocos clonotipos. Y el clonotipo que dominaba era, por ejemplo, el clonotipo 1. Si os fijáis aquí, además, dentro del mismo clonotipo había células que eran CD8 KIR positiva y células que eran CD8 KIR negativas. Y cuando miramos la diferencia entre células CD8 KIR positiva y KIR negativas que pertenecían al mismo clonotipo que se había expandido, en este caso el clonotipo 1, vimos aquí en esos dos triangulitos que a nivel del UMAP, de la transcriptómica, prácticamente no había diferencia. ¿Esto qué significa? Que esencialmente la expansión de este clonotipo en el contexto de rechazo humoral, la presencia o no de KIR no cambia la identidad de la célula, mientras sí que se mantenía la diferencia entre estos dos clonotipos y todos los demás clonotipos KIR negativos que se alejaban a nivel transcripcional. Analizando la diferencia entre
células CD8 T reguladoras, CD8 KIR positivas con las células CD8 clásicas, CD8 KIR negativas, vimos que ellas tenían este fenotipo regulatorio, sobre todo expresaban este gen que es Helios. Helios es el gen que define las células CD8 T reguladoras tanto en humanos como en ratones. Son células mucho más citotóxicas de las células CD8 clásicas, expresan más perforina, granzima, granulicina, células que tienen este fenotipo, como os decía, NK-like barra innato y que además se dedican al trafficking, se dedican al patrullamiento de los órganos linfoides secundarios. Luego pasamos a preguntarnos, a explorar su posible aplicación como terapia celular en un modelo de ratón de trasplante cardíaco heterotópico. Como donantes de células se generó un ratón transgénico que presentaba como T-cell receptor solamente esta combinación, V-alfa 3,2 y V-beta 5,1. Esta combinación es una combinación específica para un péptido de estrés que es FL9, que se corresponde al péptido de estrés en humanos Heat Shock Protein 60. Entonces, usando esta terapia celular, y administrando 5 millones de células, tanto el día 0 como el día más 5, en un modelo de trasplante cardíaco heterotópico full mismatch, lo que vimos esencialmente fue una prolongación de la supervivencia del injerto. Aquí cabe destacar que estamos en un entorno, digamos, muy de riesgo. En un trasplante de este tipo, la pérdida del injerto heterotópico siempre se verifica a los 7 días post-trasplante, y hasta ahora en un modelo sin inmunosupresión no se había podido demostrar que una terapia celular pudiese ampliar, pudiese prolongar la supervivencia del injerto. Así que esto es de destacar. Este, digamos, pequeño aumento de supervivencia no se tiene que infravalorar, sobre todo si se compara con la posibilidad del uso de células CD4 T reguladoras. Se ha visto que dando 10 millones de células CD4 T reguladoras, por ejemplo, es imposible aumentar la supervivencia de un injerto full mismatch en este tipo de trasplante. También vimos menos infiltración en el análisis mecanístico al día más 7. Y analizando las poblaciones celulares en el bazo al día más 7, también vimos una menor infiltración de células efectoras de memoria, tanto CD4 como CD8, y también en paralelo a lo que vimos en las muestras humanas, había una upregulación de HLA-E en el subset de células de memoria en el bazo. Aquí, bajo a la derecha, vimos esencialmente una presencia aumentada en el bazo de las células que expresaban este T-cell receptor, V-beta 5,1 y V-alfa 3,2. ¿Eso qué significa? Que simplemente los ratones que recibieron la terapia celular, sí que al cabo de una semana post-trasplante, esta terapia celular persistía en el bazo. Así que significa que esta terapia celular ejerció su función en los órganos linfoides secundarios. Concluyendo, las células CD8 T reguladoras en el contexto del trasplante se expanden sobre todo en contexto del rechazo mediado por anticuerpo. Lo interpretamos como un intento del sistema, igual que las enfermedades autoinmunes, de apagar la activación del sistema inmune. El análisis transcriptómico lo que revela es un perfil altamente citotóxico, NK-like, regulatorio, si lo comparamos con las células CD8 T convencionales, y la expansión, el rechazo humoral es evidentemente oligoclonal, que nosotros especulamos que podría ser debida a la expansión de los clones, de los clonotipos específicos para los péptidos de estrés. En el modelo de trasplante en ratón demostramos que pueden tener un papel en la prevención de rechazo. Y con esto ya he terminado. Muchas gracias. Quería agradecer al equipo del Brigham, mi institución de origen, el Hospital Clínico de Barcelona, y también a la SET, que me ha apoyado en mi estancia con la beca para investigación en el extranjero. Muchas gracias. Excelente trabajo, David. ¿Alguna pregunta? Gracias, muy, muy chulo. Una pregunta, el modelo de ratón, ¿estas células expresan el Y49 en su mayoría? Sí.
Vale. Sí, sí, es verdad que notamos en el modelo de ratón el mismo fenómeno de lo que vimos en el trasplante renal y rechazo moral. A veces el Y49 sería prácticamente lo que se corresponde a KIR en humanos, se pierde cuando sobre todo hay una expansión. Es verdad que si te fijas a nivel mecanístico, tanto KIR como el Y49 son inhibitorios. Así que el hecho que pierdan digamos, este correceptor inhibitorio no significa que pierda la función. Al contrario, podríamos especular que al perder un receptor inhibitorio podría aumentar la función. Porque estos KIRs o el Y49 son autoespecíficos, o sea que son de los que tienen ligando en el propio individuo. ¿Te refieres al ratón en este caso? A los dos, en los dos casos. O sea, los KIRs y los Y49 que expresen estas TCD8 son de los que tienen ligando en el propio individuo. Sí. O no, da igual. Esto, a ver, hay que decir que la expresión de KIR, mientras que el Y49 prácticamente es único en el contexto del ratón, para KIR, como os decía, hay como 7 KIR inhibitorios en humanos y no todos expresamos los mismos KIRs. Por ejemplo, la mayoría de nosotros expresa KIR2DL1, KIR3DL1, KIR2DL2, KIR2DL3, pero los demás KIRs dependen un poco de la expresión de la población de referencia. Nosotros lo que hemos visto ha sido esta expresión diferencial entre rechazo celular y rechazo humoral. Aquí entramos de verdad en el campo de las especulaciones. Yo creo que si queremos demostrar una diferente función, lo único que podemos hacer es hacer un sorting de células KIR2DL1 positivo, KIR3DL1 positivo y hacer ensayos funcionales in vitro para ver si hay una función diferente. Okay, muchas gracias. Siguiente ponencia, que yo creo que ya vamos mal de tiempo para variar, pero bueno. La siguiente ponente es Carlota Cantonat Ruy Gómez y nos va a presentar alteraciones del tratamiento inmunosupresor sobre organoides intestinales derivados de injertos. Bueno, Carlota viene del Hospital 12 de Octubre, ya casi R4. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo vengo a hablar de un tema un poco diferente, que son los organoides, en el contexto del trasplante intestinal. Los organoides intestinales son estructuras tridimensionales autoorganizadas a partir de células madre, capaces de reproducir in vitro tanto la arquitectura como la funcionalidad y la dinámica regenerativa del órgano del que proceden. El epitelio intestinal se renueva completamente cada 7 días y de la misma forma somos capaces de hacerlo in vitro en el laboratorio con los organoides. Presentan las estirpes celulares del tejido del que provienen y podemos diferenciar dos tipos de organoides. Los indiferenciados, que se asemejan a las células que tenemos en la base de las criptas, es decir, son ricos en células madre y en células de Paneth, y organoides diferenciados que presentan las estirpes celulares que podemos encontrar a lo largo de la cripta intestinal, como las células enterocromafines y las de Goblet. Los organoides intestinales se obtienen a partir de células madre que están en el intestino, tanto de pacientes de controles sanos como de pacientes que presenten alguna patología. Por lo tanto, son excelentes modelos de múltiples patologías. Además, se pueden utilizar para screening de fármacos como modelo y como terapia regenerativa hasta ahora, solo en modelos animales. Además, recientemente se utilizan en ingeniería genética, lo que a nosotros más nos interesa, que es en el cultivo en sistemas multicelulares. Por ejemplo, se pueden cocultivar con células inmunes, utilizar para el bioprinting en 3D y para estudiar la microfluídica y la dinámica fluídica del órgano. En nuestro contexto y en nuestro grupo quisimos utilizar los organoides como herramienta de estudio y terapia regenerativa en trasplante intestinal. La supervivencia del injerto intestinal es menor que la de otros trasplantes de órgano sólido, situándose entre el 70, 50 y 40% al año, 5 años y 10 años respectivamente. El rechazo agudo es la principal causa de la destrucción del epitelio intestinal. Estos pacientes, estos receptores intestinales, tienen una situación clínica muy compleja. Se enfrentan a las mayores tasas de rechazo y están, por tanto, expuestos a elevada inmunosupresión. Por tanto, tienen elevado riesgo de infecciones. Y nuestra hipótesis en nuestro grupo fue intentar utilizar los organoides como
cocultivo celular para estudiar la respuesta del sistema inmune y hacer screening de fármacos, de cómo estos fármacos inmunosupresores que utilizamos en la práctica clínica pueden afectar tanto al epitelio per se como en un futuro intentar estudiarlo en combinación con las células inmunes. Entonces, nuestro objetivo fue el de desarrollar, en primer lugar, y caracterizar, a partir de organoides intestinales, las células madre del injerto en pacientes trasplantados de intestino. Para ello, en primer lugar, aislamos las células madre de estos pacientes. Son aquellas que presentan el EGR5 y los expandimos in vitro en el laboratorio. Para ello, en primer lugar, utilizamos un medio de expansión para obtener estos organoides indiferenciados que se asemejan a las bases de las criptas intestinales y, posteriormente, lo diferenciamos en un medio de diferenciación para obtener todos los linajes celulares. Posteriormente lo quisimos caracterizar mediante qPCR para medir la expresión génica y mediante inmunofluorescencia para respetar la estructura en las 3 dimensiones del organoide y medir así la expresión proteica en los 3 ejes del espacio. Lo que obtuvimos fue que a partir de 11 pacientes trasplantados pudimos generar 8 organoides y recientemente ha habido 2 más que se han añadido a esta tabla. Y lo primero que observamos es que esta capacidad de obtención de organoides era independiente del sexo, de la edad o del tiempo post-trasplante. Si bien lo que nos llamó poderosamente la atención fue que la terapia inmunosupresora parecía influir notablemente en la obtención de organoides, puesto que hasta el momento no hemos sido capaces de obtener organoides de pacientes que estuvieran en tratamiento con inhibidores mTOR, ni everolimus ni sirolimus. La inflamación, por otro lado, no parecía impedir la obtención de organoides en pacientes trasplantados, tanto en inflamación leve como en casos más complejos. Pero lo que sí observamos es una alteración de la morfología, es una alteración de la estructura de este organoide in vitro. Un organoide sano, que tenemos en la imagen a vuestra derecha, se da lo que es el fenómeno de budding. El fenómeno de budding se debe a una aparición de una célula de Paneth que genera un gradiente de concentración de factores de crecimiento y da, por tanto, lugar a esta estructura típica de cripta de intestino. Mientras que cuando hay inflamación, hay estudios que demuestran que esto es debido especialmente al TNF-alfa, no se da esta ruptura de la simetría, el organoide es más bien esférico y no hay diferenciación de las diferentes estirpes celulares. Cuando pasamos a ver los resultados de qPCR y inmunofluorescencia, lo que observamos es que los organoides de pacientes trasplantados se asemejan a los organoides normales que se pueden obtener de controles sanos. Son ricos, como podemos ver, en células de Paneth en su mayoría, siendo las de mayor proporción, en verde, seguidos de células madre y luego ya vienen los diferentes linajes celulares. Como podemos ver, las células de Goblet y las enterocromafines están prácticamente inexistentes en estos organoides. Cuando pasamos a ver por inmunofluorescencia la estructura de estos organoides para ver si también se asemejaba a los controles, lo que vimos es que las células de Paneth marcadas con lisocima en verde efectivamente sí se colocan en la base de las criptas y dan lugar a este fenómeno de budding y, por tanto, a esta formación de la cripta. Posteriormente quisimos diferenciar los organoides para ver si éramos capaces de obtener todos los linajes celulares y efectivamente vimos que hay un aumento de la proporción de células de Goblet y enterocromafines en azul y en beige clarito para vosotros aquí, a costa de una disminución de las células madre marcadas en rosa. Por tanto, el siguiente paso que quisimos ver y la siguiente pregunta que quisimos responder es si la terapia inmunosupresora influía en la obtención de organoides. Es bien sabido que los fármacos inmunosupresores alteran a diferentes puntos el ciclo celular y es debido a esto que las reacciones adversas de estos medicamentos en general afectan a tejidos de alto recambio celular como pueden ser el intestino y, por tanto, nuestros organoides. Para ello cultivamos los organoides con dosis estándar de inmunosupresión, pues por un lado con tacrolimus 10 nanogramos mililitro, prednisona 2 miligramos litro kilo, haciendo la conversión, everolimus a 15 nanogramos mililitro y estudiamos las diferentes estirpes y intentando ver cómo afectaba esta inmunosupresión a nivel del epitelio intestinal. Cuando estudiamos los enterocitos, lo que vemos es que tanto tacrolimus como everolimus reducen la expresión de KTR20, que es el marcador de los enterocitos. Y lo que podemos ver es que tanto con tacrolimus como everolimus disminuía el tamaño de los organoides. Cuando vemos el efecto que tienen los inmunosupresores en las células madre, lo que vemos es que hay menor desarrollo y viabilidad de los organoides, especialmente cuando se ve el grupo con corticosteroides, ya que se reduce significativamente la expresión del EGR5.
Finalmente, podemos ver a nivel de las células de Paneth, utilizando el marcador de la lisocima, cómo los corticosteroides son los que más afectan a la expresión de esta célula. Y son, por tanto, organoides que tienen este fenómeno que veíamos antes de budding más afectado y, por tanto, los organoides muestran menor complejidad. Por lo tanto, podemos concluir que es posible obtener organoides intestinales a partir de pacientes trasplantados de intestino, si bien la situación farmacoclínica del paciente influye en el resultado obtenido. La inflamación no impide el cultivo de organoides, aunque, como hemos visto, altera notablemente la morfología. Y los organoides reproducen adecuadamente la arquitectura celular del intestino, diferenciando entre células diferenciadas e indiferenciadas en pacientes trasplantados. Los organoides muestran un gran potencial en el estudio de la inmunidad de mucosas, medicina personalizada y, esperemos que pronto, regenerativa en pacientes trasplantados de intestino. Y como perspectivas futuras, estamos poniendo a punto el modelo de cocultivo celular con el sistema inmune del receptor. Queremos profundizar en este screening inicial que hemos hecho de fármacos y confirmar los resultados obtenidos, y estamos en vía de avanzar con los modelos in vitro para estudiar los organoides como terapia regenerativa y de repitalización en el rechazo de trasplante intestinal. Pues nada, muchas gracias a vosotros por escucharme. Estaré encantada de contestar las preguntas y a nuestro grupo del 12. Muy bien, Carlota. ¿Alguna pregunta? ¿Crees que este hallazgo que has visto, ¿no?, sobre el fallo en la generación de los organoides en presencia de inhibidores mTOR, ¿habéis visto alguna correlación con la clínica? ¿Los pacientes que tienen tratamiento con mTOR tardan más en recuperar la mucosa, en repitalizar tras un rechazo, tras una infección que afecta al intestino? Sí, o sea, sí es verdad que estos pacientes son muy complejos y tienen múltiples factores que pueden afectar hasta al mismo tiempo, pero recientemente, a principios de este año, sí que hubo un paciente que empezó a rechazar y la verdad es que perdió absolutamente casi toda la estructura, todo lo que es el epitelio intestinal, y estuvimos hablando con el servicio digestivo, y una de las cosas que intentamos modular fue esta inmunosupresión por parte de los mTOR, porque ellos nos decían que este paciente, que si realmente en base a esto que nosotros veíamos, podía ser que este paciente estuviese tardando en recuperar la mucosa debido al tratamiento con everolimus. Y efectivamente sí que nosotros creemos que era eso, aparte de otras muchas causas. Disminuyeron un poco la inmunosupresión por parte de everolimus, aumentando los otros fármacos inmunosupresores, y al tiempo es verdad que el paciente ha mejorado. Todavía no tenemos suficiente información como para confirmar esto y queremos avanzar en ello. De hecho, es una de las cosas que estamos intentando, pero es verdad que como directamente no somos capaces de obtener organoides con pacientes que tienen esta terapia, se nos está un poco complicando la parte de demostrarlo científicamente. Muy bien. Pues pasamos a la siguiente ponencia. Gracias, Carlota. A ver. ¿La leemos? ¿La tienes por ahí? A ver, la siguiente ponencia sería con el título Las células B circulantes e intrainjerto específicas de donante impulsan el rechazo del aloinjerto después del trasplante renal, presentada por Marta Prades, del Instituto de Investigación del Valdebrón. La penúltima. Buenos días a todos. Yo vengo a presentaros el papel de las células B específicas frente al donante, tanto circulantes como intrainjerto, y cómo estas acaban impulsando el rechazo en trasplante renal. La memoria humoral es una respuesta inmune muy compleja en la cual están involucradas diferentes tipos de compartimentos, entre ellas la sangre periférica, la médula ósea y los órganos linfoides secundarios. Los DSA son el principal biomarcador para esta respuesta humoral, sin embargo, no tiene en cuenta todas esas poblaciones de células B productoras de estos anticuerpos. Dentro de estas células B tenemos las células B con un fenotipo de memoria, que son CD20 positivas y GD negativas, las cuales están presentes en la mayoría de biopsias con rechazo renal y que además se asocian en estructuras linfoides terciarias que denominamos como TLOs.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha estudiado si estas células B infiltrantes son específicas frente al donante. Es por eso que en este proyecto nos planteamos la siguiente hipótesis, que las células B de memoria específicas contra el donante se encuentran en estas estructuras linfoides terciarias y que son las que impulsan el rechazo en trasplante renal. Y el objetivo que nos planteamos es el siguiente, caracterizar los diferentes compartimentos en los cuales se encuentran estas células B específicas frente al donante, tanto intrainjerto como periféricas, y ver cómo ésta se acaba impulsando el rechazo en trasplante renal. Inicialmente partíamos de una cohorte de 115 pacientes de biopsias con rechazo renal consecutivas que obtuvimos entre el 2011 y el 2021 en el Hospital de Vallebron y el Hospital de Belviche, a las cuales le realizamos una inmunohistoquimia. Sin embargo, acabamos con una cohorte final de 83 biopsias, a las cuales realizamos un panel completo de 5 marcadores inmunohistoquímicos para evaluar tanto el infiltrado inflamatorio como la presencia de estos TLOs. Y clasificamos las biopsias según su tipo de rechazo, 34 biopsias con rechazo mediado por anticuerpos, 16 mixtos y 16 celulares. De estos pacientes obtuvimos muestras tanto de sangre periférica como de la biopsia renal y a través de aislar los PBMCs de la sangre periférica evaluamos las células B de memoria específicas contra la HLA del donante a través de la técnica de B-Cell Fluorospot. En aquellos pacientes con un ELISpot B positivo en sangre periférica realizamos una inmunofluorescencia con el mismo clon de HLA de células B de memoria con un tetrámero unido a un fluoróforo. Respecto a la población de estudio, aunque no encontramos diferencias significativas en la mayoría de variables, vimos que los pacientes con rechazo mediado por anticuerpo presentaban más DSAs en el momento preformados en comparación con los demás. Respecto a la caracterización del infiltrado inflamatorio de las biopsias renales, primero realizamos una inmunohistoquimia, como he dicho antes, de un panel de 5 marcadores, que fueron CD20, CD4, Ki67, CD138 y CXTR5. Posteriormente digitalizamos la biopsia, analizamos el área de interés y denominamos estructura linfoide terciaria aquellas biopsias que presentaban clústeres de CD20, CXTR5 y CD4 en una misma zona. Según la clasificación del Banff, el grupo de rechazo mediado por anticuerpos presentó una mayor cantidad de DSAs en el momento de la biopsia en comparación con los demás grupos de rechazo. Y respecto al infiltrado inflamatorio, vimos que a mayor infiltrado de células B había una menor función renal y una peor supervivencia del injerto en aquellos que tenían una mayor inflamación de células B. De manera similar con las células plasmáticas, que son CD138 positivas, vimos que a mayor infiltrado de células plasmáticas, menor función renal y peor supervivencia del injerto. Respecto a los TLOs, aproximadamente en el 50% de las biopsias presentaban estas estructuras linfoides terciarias que además estaban presentes en todos los grupos de rechazo, pero con mayor frecuencia en el rechazo celular, tanto en biopsias tempranas como en biopsias tardías, y que además la presencia de estos TLOs se asociaba con una menor supervivencia del injerto. Finalmente, en aquellos pacientes en los cuales encontramos en la biopsia un clúster de células B que además se organizaba en estructuras linfoides terciarias, realizamos una inmunofluorescencia intrainjerto para ver si encontrábamos estas células B específicas frente al donante. Observamos una colocalización de las células CD20 positivas y GD negativas, que por lo tanto son células B de memoria, y el tetrámero específico frente al donante. Por lo tanto, estábamos ante células B específicas frente al HLA del donante, que además este mismo clon lo vimos en la sangre periférica de los mismos pacientes. Resumiendo, observamos en el 50% de las biopsias estas estructuras linfoides terciarias. El infiltrado inflamatorio de CD20 y CD138 se asociaba con una menor función renal y una peor supervivencia del injerto, y que la presencia de células B específicas frente al donante y las estructuras linfoides terciarias parecen participar activamente en una respuesta local a lo inmune que acaba contribuyendo a la progresión del rechazo.
Y como next steps de este proyecto sería caracterizar tanto espacialmente como transcriptómicamente estas células B específicas frente al donante y los TLOs a través de la técnica de GeoMax. Muchas gracias y si tenéis alguna duda estaré encantada de responder. Precioso trabajo, Marta. ¿Alguna pregunta? No sé si habéis tenido oportunidad de observar en alguna biopsia posterior o de seguimiento del rechazo si esos TLOs se resuelven o permanecen después del rechazo. No, o sea, es una primera cohorte y es la primera vez que encontramos esto. Bueno, los TLOs no, pero estas células específicas contra el donante. Esperamos que en biopsias consecutivas pues, encontrar las diferencias, pero a día de hoy no lo sabemos. Pedro, sí. Trabajo muy interesante. El de los TLO me ha intrigado desde hace tiempo porque al final encuentras una correlación entre el número de frecuencia de las células B de memoria, en las células B de memoria en los TLO con el rechazo al outcome, pero en modelos de tolerancia inmunológica, precisamente en modelo animal de ratón de tolerancia inmunológica, los TLOs están totalmente asociados a regulación. Es decir, si tienes modelos de trasplante, por ejemplo, cardiorrenal, hay más TLOs con más células B y más células T reguladoras que se supone que es esto que está induciendo la regulación. Por eso, ¿cómo analizamos esto? ¿Estas células B son células B de memoria y son proinflamatorias o son células B reguladoras que están dentro de los TLO? A la fecha de hoy no lo sabemos. La idea es caracterizar cómo son estas células y si realmente generan un nicho de activación inflamatorio dentro del trasplante renal y ver si no sé si... La pregunta es un poco esta, ¿no? Es decir, ¿están aumentados porque hay más actividad inflamatoria, entonces hay más actividad regulatoria también, es un intento de compensación, o esta es la causa de la inflamación y evidentemente la consecuencia? No lo sabemos. La idea es estudiar a ver si esto hace que se pierda la tolerancia inmunológica y de repente empiece a actuar contra todo, ¿sabes? Pero a día de hoy no lo sabemos. Muy bien, pues enhorabuena, Marta. Vamos a por la última ponencia. Ya vamos tarde, pero bueno. A ver, ¿la tienes por ahí? Madre mía, qué mareo esto. A ver. Es impacto del daratumumab. Nos presenta de nuevo Laura Donadeu del Instituto de Investigación del Hospital Vall d'Hebron, impacto de la terapia de rescate. Perdón, es la última. No. En la otra página. En la otra página. Sí. Nada de eso tampoco. Exacto, es la última. Ahí sí, la última. Impacto de la terapia de rescate con daratumumab en las células inmunitarias. No, ya estaba. ¿Quieres que le dé? Sí, okay. Mejor. Esa. Bueno, pues nos presenta Laura el impacto de la terapia de rescate con daratumumab en las células inmunitarias de sangre periférica infiltrantes del injerto en el rechazo mediado por anticuerpos en trasplante renal. Muchas gracias. Buenos días de nuevo. Como han comentado, voy a presentar otro de los proyectos que tenemos en el laboratorio, en el cual pretendemos evaluar el impacto del daratumumab como terapia de rescate en dos compartimentos diferentes, en sangre periférica, pero también las células inmunes que se infiltran en el órgano. Bueno, como sabéis, se han hecho muchos avances en cuanto al entendimiento de cuáles son los mecanismos inmunológicos que dan lugar al rechazo mediado por anticuerpos, pero los tratamientos actuales todavía no son del todo eficaces. Se ha visto que uno de los anticuerpos monoclonales anti-CD38, el felzartamab, ha mostrado ser seguro y eficaz en el tratamiento del AMR en un primer estudio randomizado, y también hay diferentes case reports que muestran la eficacia de otro anticuerpo monoclonal,
fundamental, el daratumumab, en la reversión de las lesiones del rechazo mediado por anticuerpos. El CD38 es un marcador de activación que se encuentra en diferentes células del sistema inmune y adaptativo, como son las células plasmáticas, células natural killer, macrófagos, células B, células T y células T reguladoras. Pero a pesar de los resultados prometedores en cuanto a la clínica y la histopatología, todavía hay gaps de información que nos faltan en cuanto al mecanismo que siguen estos anticuerpos monoclonales para mejorar el AMR. Específicamente no tenemos información sobre qué células afecta de manera concreta y cuáles son los mecanismos que llevan a una mejoría en la histología de estos pacientes. Así que el objetivo de nuestro estudio fue elucidar estos mecanismos mediante los cuales targetear el CD38 modula las lesiones en el injerto y también su impacto sobre la respuesta inmunológica. En este estudio reclutamos 16 pacientes que eran diagnosticados de AMR, que eran refractarios al tratamiento Standard of Care con plasmapheresis, IVIG y rituximab. De estos pacientes también les analizamos los anticuerpos donantes específicos. Los 16 pacientes luego recibieron 8 dosis de daratumumab en un periodo de tiempo de 3 meses y se les realizó de nuevo una biopsia después de este tratamiento para ver los diferentes outcomes. En 10 de estos pacientes también analizamos el cell-free DNA y también analizamos las PMCs y los bloques de parafina para analizar la biopsia con más profundidad. En este estudio utilizamos citometría espectral y también tuvimos la oportunidad de utilizar la tecnología Máxima, que es una tecnología de inmunofluorescencia multiplex que nos permite analizar diferentes marcadores proteicos en un solo tejido. Esta es nuestro cohorte de estudio. Como veis, hay un 61% de los pacientes que tenían un CPRA mayor al 95% y también un 61% de estos pacientes que tenían anticuerpos donantes específicos preformados. Por lo que se refiere a los resultados de la histopatología, como veis aquí en los diferentes compartimentos inflamatorios, sobre todo AG y PTC y luego también en el score de inflamación microvascular, no hubo diferencias significativas después del tratamiento Standard of Care, pero en cambio, después de dar el daratumumab, sí observamos una reducción significativa en la inflamación de estos compartimentos. Y por lo que se refiere al cell-free DNA, también observamos un mismo patrón. No había diferencias significativas después del tratamiento Standard of Care, pero sí después del daratumumab observamos una reducción significativa del cell-free. En el caso de los anticuerpos donantes específicos, no observamos diferencias significativas ni después del tratamiento Standard of Care ni después del tratamiento con daratumumab. Cuando entramos ya al análisis de poblaciones celulares en sangre periférica mediante citometría de flujo, observamos que en los pacientes después de recibir el tratamiento Standard of Care hay una reducción completa prácticamente de las células B, debido a que todos recibieron rituximab, y después de recibir el daratumumab hubo una reducción de múltiples poblaciones celulares que, si nos fijamos en este OPTISNI, son esas que expresan en mayor cantidad el marcador CD38. Si vamos ya a ver las poblaciones en particular, cuando observamos las células T y las NK, en el caso de las células T, CD4 y CD8 globales, no vemos una reducción de estas ni después del tratamiento Standard of Care ni después del daratumumab. En cambio, en las células NK sí que vemos una reducción significativa después del tratamiento con daratumumab. Y cuando nos fijamos particularmente en aquellas células T y NK CD38 positivas, estas vemos que quedan completamente depletadas después del tratamiento con daratumumab. En el caso de las células B observamos un mismo patrón también. Esas células que expresan CD38, como son plasmablastos y plasmacells, se ven completamente depletados después del tratamiento con daratumumab. Y en el caso de las switch memory B cells, cuando vemos las switch memory B cells CD38 positivas, de nuevo vemos que hay una diferencia significativa y una reducción de estas después del tratamiento, pero en este caso vemos un rebote por parte de las switch memory B cells que son CD38 negativas, seguramente compensando esta eliminación de las células CD38 positivas. En el caso del estudio ya del injerto, gracias a la tecnología Máxima, observamos que antes del tratamiento con daratumumab hay una cantidad de células CD38 importante, un 1,8%, y no se ve muy bien la foto, pero vemos el marcaje CD38 en rojo, y después del tratamiento con daratumumab vemos cómo se elimina totalmente este marcaje CD38 positivo y prácticamente no encontramos células CD38 positivas también en el injerto.
Aquí mostramos también un UMAP de un análisis no supervisado que hemos realizado. Como veis, son los clústeres que hemos encontrado, y si nos fijamos de nuevo en las células CD38 positivas, vemos que en T1, antes del daratumumab, hay un clúster CD38 positivo, y después del tratamiento con daratumumab, estas células desaparecen completamente. Como sabéis, en el rechazo mediado por anticuerpos hay diferentes compartimentos que tienen más importancia en cuanto a la histología, y el máxima nos permite también seleccionar áreas de interés a analizar y no solo analizar toda la biopsia. Estas regiones de interés o ROIs que escogimos nosotros eran las del glomérulo, capilares peritubulares y también regiones de intersticio. Cuando analizamos las células CD38 positivas en estos diferentes compartimentos, vemos de nuevo que hay una eliminación prácticamente de todas estas células en los 3 compartimentos estudiados. Y de nuevo, cuando analizamos las células CD4, CD8 y NK, también en el injerto, observamos un patrón parecido a la sangre periférica, en las cuales las CD4 y las CD8 globales no disminuyen después del tratamiento, pero sí lo hacen las células NK, sobre todo en el glomérulo y capilares peritubulares, y cuando vamos ya a analizar las células T y NK CD38 positivas, se ven depletadas en prácticamente todos los compartimentos estudiados. De nuevo, para las células B, observamos también resultados parecidos como en sangre periférica. En este caso también las células que expresan CD38, plasmablastos, plasma cells, y en este caso también las switch memory B cells, vemos que se ven completamente reducidas en todos los compartimentos estudiados. Y en este caso también quisimos analizar células del sistema inmune innato, como son monocitos, células dendríticas y macrófagos, y vemos que aunque no todos son targets directos de nuestro tratamiento, sí vemos una reducción de estos en los diferentes compartimentos estudiados, sobre todo en el caso de monocitos y macrófagos. Para concluir, en este estudio confirmamos que la terapia de rescate anti-CD38 con daratumumab reduce los índices de microvascular inflammation, y que eso se traduce también en una reducción significativa del cell-free DNA. En nuestro caso no observamos una reducción de los anticuerpos donantes específicos, que probablemente se sostiene por una persistencia de células HLA específicas en la circulación. En nuestro caso observamos una profunda depleción de todas las poblaciones celulares CD38 positivas en los 2 compartimentos estudiados, en sangre periférica y también en el injerto, que son paralelas al improvement de las lesiones histológicas. Adicionalmente, también vimos una reducción de células CD38 negativas, incluyendo NKs, monocitos y macrófagos, que sugiere una supresión también de la quemotaxis inflamatoria y del reclutamiento inmune en el injerto. Y para acabar, solo comentar que necesitamos más estudios también para entender la variabilidad intrapaciente en cuanto a la respuesta a la terapia. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias a todos. David. Muchas felicidades también por este trabajo, muy interesante. 2 cosas que me han llamado la atención. Primero, que son pacientes que se trataron con rituximab y daratumumab y persistían con DCAs. Y también vosotros habéis estudiado 2 compartimentos, tanto sangre periférica como tejido renal. No sé si igual se nos sigue escapando otro compartimento, deberíamos estar estudiando el ganglio, la médula ósea, porque me parece muy raro que veamos una depresión total de linfocitos B de memoria, de células plasmáticas, el DCA persiste, ¿no? Así. Y luego otra cosa, un comentario sobre la dosis de daratumumab, porque he visto que dais 8 dosis, creo que es el esquema que se ha heredado del tratamiento de mieloma múltiple, que es un tratamiento muy agresivo y también muy caro, esto hay que tenerlo en cuenta. Nosotros tuvimos un caso en el clínico en el que hicimos un aspirado de médula ósea a un paciente que recibió una dosis de daratumumab y después de esta dosis hicimos el aspirado y ya no tenía células CD38 positivas en médula. Vale. Así que la pregunta es si en vuestro estudio o tenéis planteado en futuros estudios igual también tener puntos temporales a mitad del camino para ver si es necesario dar 8 dosis de daratumumab o igual podemos parar antes.
En cuanto a la primera pregunta, es verdad que en sangre periférica por lo menos también hemos visto un rebote en las switch memory B cells CD38 negativas. O sea que creemos que por ahí también podría estar el hecho de que no se reduzcan los anticuerpos, aparte evidentemente de otros compartimentos que no hemos estudiado. Y en cuanto a lo que comentas de las dosis, no tenemos muestra entre dosis, con lo cual no podemos saber lo que nos estás comentando, pero seguramente sería muy interesante ver si estamos dando tratamiento de más o incluso de menos en algunos casos. Amado. Sí, ya que nos hemos pasado de tiempo, ya está. Felicitaros por este proyecto, por esta investigación tan interesante. Parece que tiene un efecto claramente antiinflamatorio y que cesa, por lo menos por lo que el estudio con Feltarzamab nos dice, cuando se deja de dar la medicación. Luego, parece también que la inflamación es dependiente de los anticuerpos en general y no tenemos armas en este momento para dejar al paciente sin anticuerpos. Algunos naturalmente lo hacen, no sabemos por qué, y eso es que negativizan anticuerpos que han tenido rechazos humorales. En ese momento se estabiliza clínicamente y progresan a largo plazo con el injerto funcionante. Entonces, yo solamente preguntaros, para aprender de vosotros, ¿tenéis pensado algo? Es decir, primero, ¿piensas que esta terapia realmente se va a poder dar de forma crónica por años para que se mantenga con menos inflamación y obviamente si está con menos inflamación probablemente tenga menos daño, menos cronicidad? ¿O realmente al no bajar los anticuerpos va a ser pues flor de un día y tengamos otras alternativas? No sé qué pensáis por aprender de vuestra experiencia, ¿no? Bueno, yo creo que creemos que nuestros resultados son prometedores en cuanto a esto, pero tienes toda la razón en cuanto a los anticuerpos y a lo mejor la estrategia sería combinarlo con otro tratamiento y no solo únicamente daratumumab, por ejemplo, co-stimulation blockade o otros fármacos. O sea, sería como, pensamos que quizá una terapia combinada sería una buena estrategia a seguir para solventar este problema que seguimos teniendo. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Pedro. Laura, muchas gracias. Es una duda más bien técnica respecto al máxima que comentas. Vale. Has hablado de NK y la cantidad que estaba aumentada y cómo reduce después del CD38, sí. Pero es curioso que otros grupos en rechazo humoral crónico activo por inmunofluorescencia no han visto este aumento de las NK comparado con pacientes naif. Es decir, hay transcriptómicamente un aumento, hay un aumento que se puede cuantificar por expresión de transcripción, pero no por inmunofluorescencia. Pero vosotros sí que veis, y luego veis una reducción del máxima. Me has dicho que es proteína que identifica. Sí, es como, dijéramos, como un citómetro, pero de tejido. O sea, podemos, todos los marcadores de superficie, incluso intracelulares, pero de proteína, podemos analizar, creo que es antes estaba hasta 400 marcadores. ¿Y cómo explicas que vosotros sí que veis este aumento de las NK? ¿Habéis comparado con un grupo control de no IBMR o con otros tipos? Todavía no, pero tenemos pensado hacerlo con esta tecnología que nos parece súper interesante y que vamos a tener la oportunidad de testar más, así que es uno de nuestros next steps. ¿Y utilizáis algún tipo de marcador pre-tratamiento que os puede identificar al paciente que va a responder mejor o no? Tipo marcar, no sé, linfocitos B de memoria, CD38 positivos. O sea, todavía, bueno, con esta cohorte va a ser un poco difícil por el número de pacientes, pero sí que tenemos las biopsias analizadas a T0, a T1 y a T2. Ahora nos estábamos focalizando en analizar T1 y T2 en cuanto al tejido, estoy hablando, pero sí que podemos mirar un poco. Pero ya te digo, con 10 pacientes creo que va a ser un poco difícil. Pero sí. Sí, sobre todo también cuando tenemos inflamación microvascular que bueno, no es sin DSA o sin depósitos de C4D. Esas, no sé, estábamos pensando si marcar en biopsia si tienen marca CD38. Sí, nosotros tenemos un panel de, creo que son 37 marcadores que estamos analizando, así que cubrimos bastante todas las poblaciones innatas y adaptativas de la inmunidad. O sea que creemos que tenemos ahí un buen
perfil para analizar este tipo de cosas. Pues ya nos lo contáis. Pena que sea dentro de 2 años. Bueno, pues ya cerramos la mesa. Gracias a todos los ponentes por las excelentes presentaciones. Gracias a todos por manteneros aquí a pesar de irnos del tiempo. Y bueno, pues feliz congreso.